Buenas noches a todos, bienvenidos a las sesiones académicas organizadas por... Buenas noches a todos, bienvenidos a las sesiones académicas organizadas por... Buenas noches a todos. Organizadas por la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología. Yo soy Marlon Pretelini Sainz. Gracias a todos los que nos acompañan en este momento, les agradecemos su participación y también agradecemos a todo el equipo bajo posible este tipo de sesiones académicas. La sesión para esta semana se titula Recomendaciones en Nutrición Parenteral Total en Neonatología, y para el desarrollo del tema tenemos como invitado especial al doctor Héctor Macías Avilés. Para presentar al doctor Héctor Macías, tenemos a la doctora Gloria Fuentes, y para coordinar la sección de preguntas y comentarios estará a cargo del doctor Brandon Álvarez. Ambos son residentes de pediatría de Guatemala, del Hospital Regional de Occidente. Adelante, doctora Gloria. Buenas noches, doctores, para cada uno de ustedes. Soy la doctora Gloria Fuentes, residente 4 del Hospital Regional de Occidente de Quetzaltenango, Guatemala. Esta noche tengo el honor de presentar al doctor Héctor Macías Áviles, pediatra neonatólogo, egresado del Instituto Nacional de Perinatología, jefe de Departamento de Neonatología del Instituto Nacional de Pediatría y médico adscrito del Hospital de Ginecología del Centro Médico La Raza, Instituto Mexicano del Seguro Social. Profesor adjunto de la especialidad de neonatología del Instituto Nacional de Pediatría, instructor de los talleres de reanimación y cuidados iniciales de recién nacido en riesgo, CPAP Stable, miembro de los consejos de certificación de pediatría y neonatología y de Academia Mexicana de Pediatría. Esta noche el doctor tiene a bien a exponernos el tema Recomendaciones en Nutrición Parenteral Total en Neonatología. Bienvenido, doctor Héctor Macías Áviles. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias a la doctora Fuentes por la presentación y a la sociedad por la invitación a hablar de un tema de mucho interés y que es de nuestra práctica diaria con nuestros recién nacidos. Para el transcurso de esta charla les voy a pedir un favor. Aquí les puse unos datos de una aplicación, ojalá la puedan bajar porque vamos a hacer algunas interacciones durante la charla. Entonces me gustaría que ustedes participaran también porque obviamente vamos a tener datos muy importantes. Si por alguna razón no se pueden registrar, está también la opción de mandar un mensaje de texto, así lo pondrían ustedes como si mandaran un mensaje de texto normal y ahí pondrían su respuesta. Dicho lo anterior, voy a dar inicio. Para empezar, pues quiero decir que no tengo ningún conflicto de interés por esta plática y que mi único interés es compartir el conocimiento con todos ustedes y que ustedes me compartan su conocimiento. Ese es mi único interés. Y quiero empezar con este párrafo, está un poquito largo, del doctor Eckhart, pero yo creo que tiene mucha verdad cuando lo puso en 1991, donde dice que durante los primeros días de vida el neonato enfermo es generalmente mantenido al borde de la inanición. A veces se nos olvida la nutrición, nos preocupamos por la ventilación, nos preocupamos por el óxido nítrico, por los antibióticos, y se nos olvida que la nutrición juega un papel muy importante para la evolución de nuestros pacientes. Y sobre todo porque la neonatología ha avanzado. Cada vez tenemos niños prematuros con estas características, e inclusive ahora tenemos muchos más problemas de efectos de pared donde el tubo intestinal o el tracto gastrointestinal no está íntegro y que obviamente esto nos complica de cierta manera poder iniciar la vía oral lo más pronto posible. Pero esto no es tan fácil. Esto nos lleva a un gran dilema, porque cuando hablamos de nutrición tenemos que pensar también no solamente en el momento, en el ahora, sino lo que va a repercutir a pequeño, mediano y largo plazo en ese niño. Entonces, cuando nosotros damos un apoyo nutricional bajo o deficiente, tenemos un mayor riesgo de alteraciones en el neurodesarrollo y enfermedad metabólica ósea. Cuando vamos al otro extremo, donde damos un mayor apoyo nutricional y nos vemos, como el término se puso muy de moda un par de años,
nutrición parenteral o nutrición agresiva, tenemos mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, tenemos que buscar el punto medio en la nutrición para este niño. Y eso, pues obviamente nos lleva a un dilema. Y desgraciadamente, yo sé que muchos van a quererse llevar una receta de aquí, de cuál es la mejor nutrición, y desgraciadamente tal vez no cumpla muchas de sus expectativas, pero sí les voy a dar algunos puntos para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Y entonces, hay que pensar en esto. El crecimiento acelerado o crecimiento lento. ¿Cuál es el mejor para mi paciente? Porque sabemos que crecer en momentos cruciales del desarrollo, pues va a tener, como les comentaba, implicaciones a corto, mediano y largo plazo. Entonces, ¿cuál es la mejor opción para crecer? Pues, esa es una gran pregunta. Y a veces ese niño lo llevamos a crecer en el momento equivocado. Y para hablar de alimentación óptima, a mí me gusta mucho esta foto y seguramente varios de ustedes me han visto que la muestro, que todos quisiéramos tener una báscula donde pusiéramos a nuestro bebé y que nos dijera, necesita tanto de carbohidratos, tanto de proteínas, tanto de lípidos, tanto de micronutrientes, y obviamente podríamos nutrir de forma adecuada a nuestro niño. Desgraciadamente no lo podemos hacer de esa manera y tenemos que buscar parámetros o referencias para hacer crecer a nuestro niño de forma adecuada. Y entonces, ¿cómo hablamos de una alimentación óptima o una nutrición óptima? La que se acerque o que se aproxime al último trimestre del embarazo, de la vida intrauterina. Y por lo tanto, dar esta nutrición no debe de generar ningún estrés ni metabólico ni ningún otro de los sistemas en este niño. Por lo tanto, ¿por qué es importante saber la nutrición? Pues algo muy fácil. Cuando este neonato no recibe los aportes calóricos proteicos adecuados, su crecimiento se deteriora, pierde puntos de coeficiente intelectual y obviamente aumenta su riesgo de deterioro neurológico a largo plazo. Esta gráfica seguramente ya la vieron muchos de ustedes, es muy famosa, ya tiene algunos años, en el 2001 salió donde cómo se iba desarrollando ese cerebro en ese niño prematuro. Y como pueden ver ustedes en el recuadro rojo, pues esos momentos de ese niño prematuro y los famosos 1000 días de vida, pues obviamente son cruciales para que ese niño se desarrolle de forma adecuada. Desgraciadamente, muchos de nuestros niños, esos prematuros que nacen antes, tenemos que nutrirlos y poder hacer que ese desarrollo se lleve de forma lo más parecida a ese último trimestre de la vida intrauterina. Y entonces hay que hablar de metas. Si hablamos de metas en números absolutos, seguramente muchos de estos ustedes se han encontrado como una pregunta de pase de visita obligada. Centímetros por semana y un perímetro de nuestro niño. Y lo puse hasta abajo y no porque sea el menos importante, a veces creo que es el más grave, iatrogenia, el médico. Muchas veces nosotros, al dar una mala estrategia de alimentación, una mala estrategia de nutrición, un ayuno innecesario, un aporte insuficiente o excesivo, vamos a afectar la nutrición y por ende vamos a dejar secuelas en nuestro paciente. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, una de las opciones que tenemos es la nutrición parenteral, que es nuestro tema de hoy, donde, como ustedes saben, es la administración por vía endovenosa de sustratos nutricios y energéticos, es decir, de micro y macronutrientes. ¿En quién? En cualquier paciente donde su condición clínica o patología de base no le permita tener una nutrición enteral completa. Es decir, que la función gastrointestinal esté comprometida. Así de fácil. Si ustedes se van a la historia y vemos los libros o los artículos que salían hace 10 o 15 años, hablaban de esos niños menos de 1500 gramos o menos de 32 semanas. Eso ya lo dejamos a un lado porque un niño de término puede requerir nutrición parenteral siempre y cuando cumpla estas condiciones. Y bueno, yo les hablaba del peso, pero también hay que tomar en cuenta, no es lo mismo que hablemos del incremento de peso de un niño prematuro extremo a un niño de término. Por eso yo les daba un rango entre 10 y 35 gramos kilo día. Y como ustedes pueden ver, dependiendo de la edad gestacional, va a ser la ganancia ponderal que va a tener nuestro niño. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque si nos casamos con un solo número de crecimiento de 10 a 30 gramos,
podemos hacer que un niño o se desnutra o lo llevamos al sobrecrecimiento. Entonces, entendido esto, empecemos con la nutrición parenteral. Y si ustedes ya se pudieron conectar a la aplicación que les comentaba, si no, aquí les vuelvo a poner los datos de la aplicación, se llama Pool Everywhere. Por favor, la primera pregunta que me gustaría que contestaran es: en su hospital, ¿usted inicia la nutrición parenteral? Opción A, antes de la primera hora de vida. Opción B, 24 horas de vida. Opción C, entre las 24 y 48 horas de vida. 48 a 72 horas, opción D. Y opción E, más de 72 horas. Entonces, si me ayudan a contestar, por favor. Ya se arrepintió el de las 24 horas. Ok. En las primeras 24 horas de vida. Perfecto. Vamos a ver qué nos dice la evidencia. Pues bueno, ¿cuándo empezar la nutrición parenteral? El momento está bien específico, pero a veces no es tan fácil. El inicio de la nutrición parenteral tiene que ser en la primera hora de vida de ese niño. Es decir, en la famosa hora dorada, hora de oro. Porque sabemos que en la primera hora ese niño deja de tener sustratos que pasaban a través de la placenta, empieza el catabolismo. Si ese niño está gravemente enfermo, como el que ven ustedes aquí en la diapositiva, donde está con un SDR, lo tuvieron que intubar, tiene un trauma obstétrico, pues obviamente este niño empieza un catabolismo y sus requerimientos empiezan a ser o se empiezan a incrementar. Por lo tanto, necesitamos iniciar la nutrición parenteral la primera hora de vida. Ese es el tiempo ideal. Si quisiéramos dar un rango, como muchos de ustedes contestaron, hicieron favor, en las primeras 24 horas. Si quisiéramos ser mucho más estrictos, y lo que existe en las guías es que opción 1 tiene que ser en la primera hora de vida. Opción 2 tiene que ser en las primeras 4 horas de vida. Opción 3 en las primeras 6 horas y ya como última oportunidad en las primeras 24 horas. Esto es lo que está recomendado para iniciar la nutrición parenteral en cualquier niño que requiere el apoyo por vía endovenosa. Ahora, ¿cómo vamos a distribuir esa nutrición parenteral? Ya decidimos nuestro paciente, ya tiene un catéter como el que vimos en la diapositiva anterior, pues tenemos que buscar un aporte energético adecuado, porque yo hablaba del catabolismo y sabemos que estos niños van a tener un requerimiento aumentado. Entonces, si hablamos del consumo de energía que va a tener este paciente, ya sea un prematuro como este, con un retraso en el crecimiento, o un niño prematuro como este, o como el de la diapositiva anterior, pues estamos hablando entre 105 y 130 kilocalorías kilo día. ¿Esto cómo lo vamos a dar? Pues lo tenemos que distribuir de una forma que ya está bien estudiada, que es la más benéfica para este niño, y sobre todo en los niños prematuros, donde hablamos que el primer aporte lo vamos a dar con carbohidratos, entre un 40 y 60% del total de las calorías, proteínas entre un 7 y 15%, y las grasas siempre tiene que ser menos del 50%, es decir, lo que resta entre el aporte que estamos dando de proteínas y carbohidratos para ese 100% total de aporte energético. ¿Por qué es importante esta distribución energética? Solamente vamos a recordar, no va a ser una clase de bioquímica, pero se recuerdan ustedes del ciclo de Krebs. Y esto obviamente le va a permitir tener un mejor coeficiente respiratorio y por lo tanto el metabolismo va a llegar a una situación neutra, sobre todo en ese niño que está críticamente enfermo. Y eso es lo que buscamos al tener la distribución de la nutrición parenteral de esta manera. Entonces, nuestra siguiente pregunta es esta. El aporte óptimo de energía por vía intravenosa para un prematuro de 28 semanas de gestación en la primera semana de vida es ¿de cuánto? Opción A, 70 kilocalorías. Opción B, 80 kilocalorías. Opción C, 100 kilocalorías. 120 o 150 kilocalorías. Ya está más dividida. A ver. Sigamos, sigamos. Ok. Un 33% dijo 100 kilocalorías y un 67% dijo 120 kilocalorías. ¿Qué dice las recomendaciones o qué dice la evidencia? Pues bueno, vamos aquí. Proveer suficiente aporte calórico es lo necesario, ya les decía yo. Y niños como sepsis, enterocolitis, dificultad respiratoria, cardiopatías, sabemos que tienen un mayor requerimiento, pero no sabemos exactamente cuánto va a requerir. Pero si hablamos de un niño prematuro como el que acabábamos de comentar en la diapositiva anterior, pues vamos a ver. Esto obviamente va muy de la mano con los líquidos que le vamos a aportar. Sabemos que todavía el uso de líquidos es muy controvertido en los recién nacidos.
Sabemos que un aporte excesivo de líquidos puede llevarnos a persistencia del conducto arterioso, enterocolitis necrosante, displasia broncopulmonar, y también dar un requerimiento restringido nos puede llevar a deshidrataciones y trastornos electrolíticos. Entonces, tenemos que buscar el punto medio. Y bueno, seguramente ustedes ya vieron en muchos libros y muchos artículos esta famosa tablita donde habla de las estrategias con líquidos restringidos y liberados en los primeros 7 días de vida de nuestro paciente. Y hay que recordar que esa recomendación es en una situación neutra, que se puede modificar con las famosas paredes insensibles y todo lo que no podamos controlar, por ejemplo, no tener la humedad en el ventilador o no tener una incubadora de doble pared con la humedad adecuada, pues obviamente esto va a favorecer el incremento de las pérdidas insensibles. Y entonces vean, con la pregunta que yo les hacía hace un momento, l'Espegam recomienda que el inicio para ese niño prematuro tiene que ser entre 45 y 55 kilocalorías al día en la primera semana, y ya en la fase de crecimiento entre 90 y 120 kilocalorías. Creo que nos quedamos un poquito errados. NICE, en las guías que sacó en el 2020, que son las más actuales, dice que en un inicio pueden empezar con 40 a 60 kilocalorías y ya en la fase de crecimiento entre 75 y 120 kilocalorías. Y bueno, ellos nos dan inclusive aquí unas recomendaciones cómo iniciar los líquidos y el aporte de lípidos para alcanzar ese aporte calórico. Pero entonces, ¿qué pasó? Nos estábamos diciendo que había que dar entre 120 o 100 kilocalorías. Pues hay que recordar que muchas veces dar o llegar a este aporte calórico se vuelve muy complicado en la primera semana. Por eso tenemos que jugar con todos los requerimientos, como vamos a ver. Y entonces empezamos con los macronutrientes. Carbohidratos. Sabemos que la principal fuente de energía aporta 1 gramo de carbohidrato, aporta 3.4 kilocalorías, pero quisiera hacer esta pregunta. El aporte de carbohidratos ideal para un prematuro es ¿de cuánto? De 3 a 4 miligramos kilo minuto, de 5 a 6 miligramos kilo minuto, de 6 a 8 miligramos kilo minuto, de 8 a 10 o de 10 a 14 miligramos kilo minuto. Ok, creo que todos se quedaron, ¿no? Ok, 50% y 50%. Perfecto. Ok. ¿Qué dicen las recomendaciones? Pues vean, sabemos que la recomendación del aporte de carbohidratos se basa en la tasa de producción de glucosa endógena y en la capacidad de oxidación que tenga ese paciente o ese neonato de la glucosa. Obviamente sabemos que un prematuro tiene esa capacidad de oxidación disminuida. Entonces, si hablamos de recomendaciones, podemos ir desde 6 miligramos kilo minuto hasta 8 miligramos kilo minuto como inicio. La aporte más bajo, y ya en una situación extrema, 5 miligramos kilo minuto, y la más alta, 12.5 miligramos kilo minuto. ¿Qué dicen las recomendaciones de las guías actualmente? La Espegam dice que el prematuro tiene que recibir entre 8 y 10 de miligramos kilo minuto, es decir, entre 11.5 y 14.4 gramos kilo día. Y un niño de término tiene que estar recibiendo entre 5 y 10 miligramos kilo minuto, es decir, entre 7.2 y 14.4 gramos kilo día. Si nos vamos con las guías NICE, ellos dicen que no importa que sea un niño prematuro o un niño de término, tiene que estar recibiendo entre 6.25 y 11 miligramos kilo minuto. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué ahora nos estamos viendo tan cortos? Pues sabemos que los europeos y en Estados Unidos, el manejo de la insulina para mantener más controlada las glucosas en los niños prematuros no lo ven con buenos ojos. Por eso ellos hacen las recomendaciones más limitadas en el aporte de glucosa. Pero recordar que nosotros en México y en muchos países de Latinoamérica tenemos experiencia manejando niños prematuros con insulina para alcanzar aportes de glucosa de forma adecuada, mejorar el aporte calórico y por lo tanto mantener unas glucosas semicuantitativas o glucosas centrales en valores normales, es decir, entre 100 y 120 miligramos por decilitro. Entonces, esto yo lo dejo aquí en la mesa porque creo que esto sería un buen estudio para todos los que están como residentes y para los compañeros médicos que nos están escuchando, porque si ustedes revisan todo lo que existe de insulina, pues ellos dicen que aumenta la mortalidad en los niños prematuros. Y la verdad es que al final me gustaría hacer un comentario, pero nosotros hemos visto que no tenemos ese incremento de mortalidad como dicen los gringos o como dicen en Europa. Nuestra siguiente pregunta. ¿El aporte máximo de proteínas debe de ser de
2 gramos kilo día, 3 gramos kilo día, 3.5 o 4 gramos kilo día o ninguna de las anteriores. Ok, 4 gramos kilo día. Me sorprendió. Ah, bueno, ya salió alguien por ahí, 3.5. A ver, alguien más que mueva los valores. Creo que ya se quedaron así. Pues bueno, sabemos que las proteínas nos ayudan a limitar el catabolismo, por eso son fundamentales en ese niño prematuro. Asimismo, mantiene los depósitos endógenos y por lo tanto es un buen proveedor de energía en este niño. Recordatorio, 1 gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías y debemos iniciar la forma más temprana posible. Si estábamos hablando hace unos minutos que hay que iniciar la nutrición parenteral en la primera hora de vida, podemos iniciar la infusión de proteínas también en la primera hora de vida sin ningún problema. Y vean la pregunta que les hacía yo, las recomendaciones. Espigam dice que 3.5 gramos kilo día y las guías NICE que salieron en el 2020 dice 4 gramos kilo día. Para todos los que tienen la oportunidad de ir al congreso, por ahí seguramente escucharon al doctor Koletzko que habló también un poquito de las proteínas en la nutrición parenteral y él también está un poquito renuente a utilizar aportes altos de proteínas hasta 4 gramos kilo día. La verdad es que hablando de estudios que sustentan las guías NICE, hay mucho a favor de 4 gramos kilo día y que es una forma segura de utilizar las proteínas en ese niño y sobre todo en ese prematuro con bajo peso al nacer. Entonces, ¿cómo nos quedaremos la recomendación? Hasta 4 gramos kilo día. ¿Ok? Y bueno, ¿qué ventajas tiene utilizar las proteínas de forma temprana? Pues bueno, disminuye la falla en la reducción del crecimiento postnatal, hay menos días para recuperar su peso al nacer y obviamente una mejor tasa de crecimiento. Lo que sí es que las puntuaciones o el score Z no se ve significativamente impactado, ni tampoco se asoció a mayor riesgo de enterocolitis, sepsis, enfermedad pulmonar crónica, hemorragia intraventricular o leucomalacia paraventricular. Entonces, podemos decir que utilizar proteínas desde el primer día de vida es una forma segura para cualquier niño. Y vean, reducción en la retinopatía del prematuro, ¿no? Un intervalo de confianza del 95%, aunque no hubo diferencias en la retinopatía grave, sí en los demás estadios de la retinopatía. Entonces, creo que eso nos permite utilizar proteínas de una forma segura y podemos llegar hasta los 4 gramos de proteínas sin ningún riesgo. Nomás hay que recordar que cuando hablamos de proteínas, pues debe estar formado por los aminoácidos esenciales porque el prematuro no es capaz de generarlos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora pasemos a los lípidos, que es otro aporte de energía de los macronutrientes. 1 gramo aporta 9 kilocalorías y podemos iniciarlas desde las primeras 24 horas. Ya afortunadamente hay muchos estudios que sustentan utilizar de forma temprana desde el primer día e iniciar de 1 a 1.5 gramos kilo día. Hace muchos años la recomendación era empezar a 0.3, 0.5, se quedaban 2 o 3 días con 0.3 o 0.5 y después se le iba incrementando de 0.5 en 0.5. Entonces, obviamente, alcanzar los requerimientos de lípidos llevaba mucho tiempo y eso favorecía que el niño tuviera un efecto de catabolismo y por lo tanto no teníamos el impacto que queríamos a nivel neurológico y en el crecimiento. Entonces, ahora ya sabemos que esto, a partir de que la doctora Patti Turín, por ahí del año 2005, 2007, empezó a hablar de la famosa nutrición parenteral agresiva y que ella dijo, podemos empezar con 1 gramo kilo día sin ningún problema, empezó a revolucionarse, se empezaron a hacer muchos estudios y hoy por hoy es una práctica que todos debemos de seguir. No dar menos de 1 gramo kilo día, por favor, cuando inicien las nutriciones parenterales. Yo sé que todavía hay mucha gente renuente y quiere empezar a 0.5. La verdad es que no tiene ningún caso. Como ustedes pueden ver, no impacta en la presentación de sepsis o enterocolitis necrosante y lo único que sí vamos a impactar es que no vamos a tener, obviamente, el crecimiento y el desarrollo neurológico que buscamos en nuestro paciente. Solamente como recordatorio, pues esos lípidos, los alfa, los omega 3 y omega 6, pues obviamente intervienen no solamente en la cuestión nutricional, sino también en la respuesta inmunológica. Entonces, un niño que tiene un deficiente aporte de omega 3 y omega 6, pues obviamente su respuesta inflamatoria va a ser mucho más descontrolada y eso sí nos puede llevar a un proceso, a una respuesta inflamatoria sistémica por un proceso infeccioso.
¿Qué hay de las revisiones? Pues obviamente 2 revisiones sistemáticas, que son de las más recientes. Ellos dicen que no hay ningún beneficio estadísticamente significativo de introducir lípidos antes de los 2 o 5 días de edad, incluidos los efectos beneficiosos no medidos sobre el crecimiento. Tampoco encontraron que iniciar los lípidos de forma temprana en la primera hora aumente los efectos secundarios y que lo que sí es que la deficiencia de los ácidos grasos esenciales ocurre rápidamente y se puede prevenir o disminuir, mejor dicho, dando un aporte de 1 gramo kilo día el primer día de vida a ese niño que está en ayuno. Entonces, ¿qué otras recomendaciones deberíamos de tener con los lípidos? Pues que obviamente iniciarlos de forma temprana. No hay ninguna evidencia que hacer incrementos lentos, es decir, de 0.5 en 0.5, favorezcan a la mejor tolerancia. Aumentar los lípidos 1 gramo kilo día hasta llegar a los 3 sin ningún problema para que obviamente tengamos un aporte de forma adecuada lo más pronto posible. Sabemos que dar menos de 1 gramo no tiene ningún caso. Y si en alguna situación lo requiriera, tenemos algunas presentaciones como Small Lipid o Quinoleni, que son lípidos adecuados para el niño prematuro, que ya también hay estudios que avalan su uso y que podemos utilizarlos para evitar los eventos o reacciones adversas por el uso de lípidos. Y esto quiero que se lo lleven. Por favor, nunca suspendan los lípidos. A veces ese niño que tiene una descompensación hemodinámica, que incrementa los triglicéridos, que empieza a tener datos de colestasis, a veces es muy fácil suspender los lípidos, pero los estudios y lo que existe escrito no avalan esta práctica. En cambio, suspender los lípidos, como ya vimos, sí va a impactar en el desarrollo neurológico y en el catabolismo de ese paciente. Entonces, por favor, al menos denle 1 gramo kilo día a ese niño, pero no suspendan los lípidos por ninguna condición. Otros beneficios que tienen esos lípidos, pues obviamente ayuda a la agudeza visual. Yo lo hablaba de la escala del desarrollo infantil y obviamente si tenemos un niño prematuro, sobre todo esos niños menores de 32 semanas que tienen una deficiencia de lípidos, se ha visto que tienen mayor riesgo de presentar déficit de hiperactividad o déficit de atención, sistema de autismo, dispraxias, dilexias o agresión. Entonces, por favor, no le quiten los lípidos a ese niño que está en la terapia intensiva. ¿Ok? Asimismo, tiene otros efectos. Yo ya les hablaba algo de la respuesta inflamatoria. Ayuda a la reducción de la resistencia vascular pulmonar y entonces esos niños que están cursando con hipertensión pulmonar se pueden ver beneficiados, vean, con un buen aporte de lípidos en la nutrición parenteral. Incrementa el flujo sanguíneo pulmonar sin efectos adversos significativos, no incrementa la displasia broncopulmonar, ayuda a la relajación endotelial y obviamente promueve la distensidad arterial y tiene efectos antitrombóticos y antiinflamatorios. Por lo tanto, sirve como terapéutico no solamente en estado nutricio, sino en la condición hemodinámica que tiene nuestro paciente. ¿Algunas recomendaciones especiales? Pues sí, con los prematuros extremos hay que utilizarlos con cautela. Ya les hablaba yo, si había aumento de bilirrubinas, había displasia broncopulmonar o daño pulmonar, hay que tenerlos con mucho cuidado, pero no hay que suspenderlos. Siempre preferir utilizar las presentaciones que están al 20%, porque esto obviamente previene que tienen alta contenido de fosfolípidos y por lo tanto el aclaramiento sérico es mucho mejor. Y evitar la exposición a la luz, porque recuerden que la formación de los hidroperóxidos junto con las vitaminas se vuelven tóxicos y puede darnos complicaciones endoteliales en nuestro paciente. Ahora pasemos a los micronutrientes. Y bueno, aquí les dejo la tabla de los requerimientos de los electrolitos por niños prematuros y de término. Pero ¿qué hay que tomar en cuenta? Pues bueno, el sodio. Esto ha sido también un punto de controversia. En muchos lugares y algunas recomendaciones que encuentran escritas dicen, sí, inicia la nutrición para entrar el primer día, pero no le ponga sodio, porque la función renal todavía no está adecuada y obviamente la filtración glomerular de ese niño no es la adecuada y por lo tanto podemos tener problemas al aplicar sodio. La verdad es que las revisiones que yo encontré ya más recientes dicen que no hay ningún problema, podemos utilizar el sodio desde el primer día, desde la primera hora que iniciamos la nutrición parenteral, aunque se sabe de esta inmadurez a nivel renal del prematuro sobre todo, pero hace más daño no darle el sodio que darle a requerimientos bajos, como ustedes pudieron ver. Este será nuestro requerimiento más alto, entre 4 y 5, pero podemos iniciar con requerimientos desde 1 a 2 miligramos kilo día. Asimismo, el potasio. Sabemos que la hipercalemia es una complicación frecuente en las primeras 48 horas, seguido por todo lo que le pasa al niño, los hematomas, el trauma obstétrico, la función renal, pero
También sabemos que no darle potasio, pues obviamente vamos a tener problemas de contractilidad y función a nivel celular. Entonces, también podemos iniciar el potasio desde las primeras horas de vida en la nutrición parenteral que estamos iniciando. Solamente es una recomendación y solamente el SPGAM hace mucho énfasis en eso. Las guías NICE no dicen o no aportan mucho sobre esto. Dicen que hay que utilizar nutriciones parenterales libres de cloro en los niños prematuros porque se puede asociar a una acidosis hiperclorémica en las primeras 48 horas. Entonces, es la única recomendación. Pero utilizar sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, se puede utilizar sin ningún problema. Y bueno, cuando hablamos de calcio y fósforo, pues solamente hay que recordar de los requerimientos que son adecuados para cada uno de los niños. Recordar que debemos de tener una relación de calcio-fósforo de 1.3 a 1 o de 1.7 a 1, esto con la finalidad de evitar la alteración en la estabilidad de la nutrición parenteral y obviamente de la absorción de calcio y de fósforo. Ahora, específicamente hablando de vitaminas, sabemos que son necesarias como antioxidantes, ayudan a la integridad de los tejidos, son cofactores, síntesis de colágeno, y esta es la dosis estándar que podemos hablar de 1 mililitro kilo día, con un aporte de 5 mililitros totales al día. Ojo, aquí estoy hablando de 1 mililitro kilo día, y aquí estoy hablando de mililitros totales, ¿ok? Y obviamente tiene que ser una presentación pediátrica, no debe ser una presentación de adultos. Desgraciadamente, no existe una formulación de vitaminas neonatales disponibles que pudiéramos utilizar en la nutrición parenteral. Asimismo, como les hablaba de los lípidos, pues la exposición a la luz también forma estos peróxidos que son tóxicos y que obviamente pueden causar daño endotelial a nuestro niño. Como recomendaciones especiales, sabemos que un buen aporte de vitamina D, cuando hablamos de entre 80 y 400 unidades kilo día de forma intravenosa, son necesarias para este niño. Y hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo el cálculo de la nutrición parenteral y que nos quedemos solamente con 1 mililitro kilo día, no tenemos que hacerlo de esa manera. Hay que garantizar que estemos cubriendo todos los requerimientos. No hay ninguna evidencia de suplementar a los niños con vitamina E, al menos por vía parenteral. No existe ninguna evidencia, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque por ahí hay un par de escritos que dicen que hay que suplementarlos con estas presentaciones. Y siguiendo con esto están los famosos elementos traza o también llamados oligoelementos, que también son necesarios como cofactores. Y aquí voy a hablar de algunos muy específicos que tienen una función especial en ese niño que está críticamente enfermo. El zinc, el cobre, el selenio y el molibdeno. Y estos inclusive se pueden adicionar en algunos lugares si ustedes tienen la posibilidad de estos servicios que nos da Safe, Baxter, PISA, de preparar soluciones parenterales, pues ustedes tienen la opción de pedir como un aporte extra alguno de estos 4 elementos traza para alcanzar los requerimientos. Y entonces, por ejemplo, el zinc es importante para el crecimiento y desarrollo celular. En condiciones como falla renal o fístulas o estomas, es necesario suplementar o incrementar el suplemento y llegar a una dosis de 400 a 500 microgramos kilo día y en los prematuros hasta 250 microgramos kilo día. Asimismo, el cobre es uno de los elementos importantes en aquellos niños que están con un pérdida de la integridad del tracto gastrointestinal, que están con ileostomías, yeyunostomías, drenajes biliares, que están con sondas orogástricas a derivación y que los drenajes son muy importantes, pues hay que incrementar el aporte del cobre a 50 microgramos kilo día. Asimismo, el selenio, sabemos que también ayuda a la formación de radicales libres y sobre todo en ese niño prematuro puede disminuir el riesgo de la displasia broncopulmonar. Y el molibdeno, que también se utiliza en situaciones donde tenemos los drenajes altos por alguna sonda o pérdida importante, podemos utilizar también la suplementación extra del molibdeno para que tengamos una mejor interacción y sistema de cofactor en estos niños. Ahora, hay algunos otros aditamentos que podemos utilizar. Uno de ellos es la carnitina, y sabemos que cada vez ha tomado mayor importancia la carnitina, sobre todo en los prematuros, porque favorece la beta oxidación de los ácidos grasos, y por lo tanto, esto permite que atraviesen la membrana mitocondrial para ser oxidados y obviamente tener un mejor aporte de energía en ese niño, sin tener que hacer un gasto o una inversión importante de energía de ese niño. Entonces, ¿en quién tenemos que utilizarlos? En esos prematuros con bajo peso, y puede ser una buena opción. La arginina, que es otro de los que se puede utilizar como aditamentos,
Sabemos que es un precursor de la síntesis de creatina, poliurina, glutamato y óxido nítrico y puede ayudarnos a la desintoxicación de amoníaco durante el ciclo de urea. Puede ser una opción para aquellos niños que tienen errores innatos del metabolismo, para aquellos niños que están con hipertensión pulmonar, también puede ser una buena opción como parte del tratamiento de esa producción de óxido nítrico. Y aquellos niños que están con una sepsis severa grave, se ha visto que la arginina tiene un factor importante inmunológico a nivel gastrointestinal y a nivel pulmonar. Es como un antibiótico natural, lo describen en algunas publicaciones, entonces podemos utilizar la arginina a dosis de 72 miligramos por cada 100 kilocalorías que le estemos aportando a nuestro niño. Y estos también están disponibles en nuestro país. Otro es la glutamina, que también es otro de los aditamentos, es una fuente de energía para el eritrocito, sobre todo aquel niño que está en un ayuno prolongado. Darle glutamina por vía endovenosa puede ser una buena opción. Es un sustrato de purinas y síntesis de nucleótidos y proteinasas. También tiene cierto factor inmunológico a nivel sobre todo de la mucosa intestinal, en esos niños que les comentaba yo de ayunos prolongados. Y entonces, un niño igual con una sepsis severa, con ayuno prolongado, que está con ileostomía, una yenostomía, una onfalocele, una gastrosquisis, donde sabemos que la vía enteral no va a empezar pronto, podemos utilizar glutamina, no solamente como un aditamento de energía, sino también como sistema inmunológico y obviamente damos protección a ese enterocito. Y bueno, ¿qué es lo que no debemos administrar por vía endovenosa a nuestros pacientes? Pues hierro. No existe ninguna recomendación, aunque ese niño esté cursando con transfusiones de concentrados eritrocitos de forma repetida, no existe ninguna recomendación para aplicar hierro parenteral en la nutrición endovenosa e inclusive no aplicación intravenosa por vía única. Lo que sí es que hay que estar muy pendientes con controles de ferritina, hemoglobina y hematocrito para que obviamente tengamos presente las pérdidas y podamos hacer una corrección aplicando o administrando estos concentrados de eritrocitos. Y bueno, no olvidar la heparina. En muchos lados todavía se encuentran renuentes a utilizar la heparina. Sabemos que la heparina pues, reduce la flebitis, reduce la fibrina en el catéter, reduce los procesos sépticos, ayuda a la enzima lipasa y es un tromboprofiláctico ideal para nuestros niños prematuros. ¿A qué dosis? Lo que está recomendado de 0.5 a 1 unidad por cada mililitro total de la solución de nuestra nutrición parenteral. Es una forma adecuada y una dosis bastante segura en cualquier niño, tanto de término como prematuro. Entonces, la tromboprofilaxis no se nos tiene que olvidar y obviamente no dejar a un lado la heparina. Esto solamente quiero hacer el recordatorio porque desgraciadamente seguimos teniendo a veces este tipo de accidentes donde utilizamos una vía periférica para una nutrición parenteral, donde la osmolaridad es más allá de 900 o una concentración de glucosa es más del 12% o de los aminoácidos mayor del 2%, donde obviamente pues suceden este tipo de accidentes donde desgraciadamente pueden dejar al niño hasta con una secuela fisiológica o funcional. Entonces, por favor, siempre utilizar una nutrición parenteral por una vía central. Así sea para 1 o 2 días, podemos tener, ahora tenemos la facilidad de utilizar catéteres percutáneos en nuestros niños o un catéter umbilical. Es mucho más seguro y vamos a tener mejores beneficios que exponer a nuestro niño a estas condiciones. Y bueno, a lo mejor como lo comentaba al principio de la charla, muchos de los que se conectaron querían como una receta. Pues creo que esta es la receta más cercana que podemos encontrar o que puede encontrar en parte a todo lo que existe en las recomendaciones en las guías como el ISPGAM, en las guías NICE, en todo lo que existe en la literatura. Creo que este es una buena recetario para tener en cuenta cuando estemos utilizando nuestras nutriciones parenterales. Y bueno, no terminamos aquí y quiero hacer ahora esta pregunta. Para prevenir complicaciones por la nutrición parenteral, llámese colestasis, hipertrigliceridemia, alguna complicación metabólica, ¿qué es lo que hacen en su hospital? Opción A, administran lípidos separados por 18 horas. Opción B, suspenden los lípidos, ciclan la nutrición parenteral, utilizan preparaciones como el SMOG lipid o ninguna de las anteriores. Uh-huh. 50% y 50%. Ok. $40-60. Bueno, entonces, pues hablemos del ciclado de la nutrición parenteral. Esto es
una estrategia ya bastante viejita, por llamarlo de alguna manera, donde, pues bueno, el doctor Longhurst y sus colaboradores retomaron esta estrategia en el 2003 y hicieron algunos cálculos y demás, y ahorita se los voy a mostrar para cómo es la mejor manera de ciclar una nutrición parenteral. Sé que en muchos de nuestros hospitales utilizamos algunas estrategias adoptadas que nos han funcionado, pero les voy a presentar dos, que son las que comúnmente encontré en la literatura, y a lo mejor ya al final, cuando estemos en las preguntas, podríamos hacer algunos comentarios sobre esto. Entonces, este cálculo, ¿en qué está basado? Pues que bueno, que el volumen será repartido entre el flujo del basal de la hora previa y posterior a la pausa, es decir, doble del flujo basal entre la penúltima hora previa y posterior a la pausa. Si lo queremos saber matemáticamente, es 4 veces el flujo basal y el resto de las horas que no se estarán ciclando la nutrición parenteral. Esta es la fórmula, se oye un poquito complicado, entonces el flujo más 2 veces el flujo más 4 veces el flujo entre el tiempo que son 4 horas que no se van a estar ciclando, más 2 horas el flujo, más 1 hora el flujo. Ahora, esto los llevó a un cálculo matemático, y esto es como fue la representación en su momento, ¿no? Aquí les pongo la referencia de este artículo donde hacen y trae el cálculo desglosado del ciclado de la nutrición parenteral. Entonces, aquí yo hice un prematuro de 32 semanas, que le vamos a dar 120 minutos por kilo. Entonces, recordad que F es flujo basal y M son mililitros. Entonces, de las 0 a las 12 horas, es 4 veces el flujo, es decir, van a pasar 12.4 mililitros por hora. La hora 13, 6.2 mililitros por hora. La hora 14, 3.1 mililitros por hora. La hora 15 y la hora 16 son las pausas. Y después empieza la hora 17 y se incrementa ahora el flujo otra vez a 3.1, como íbamos acá. La hora 18, 6.2. Y de la hora 19 a la hora 24 regresamos al flujo o a la infusión de 12.4 mililitros por hora. Entonces, aquí les dejo la fórmula por si alguien quiere copiarla, ¿no? Si alguien es muy bueno con las matemáticas, si le gusta, pero si no, yo lo traté de hacer de una manera mucho más sencilla. Entonces, ¿hay algo más práctico? Pues sí, podemos utilizar esto, donde durante 15 horas va a haber un flujo constante, es decir, de las 18 a las 8 horas. Después 2 horas se va a pasar 3/4 partes del volumen indicado. Después de 2 horas, la mitad del volumen indicado. Las siguientes 2 horas, 1/4 del volumen. Y las últimas 3 horas, 1 mililitro por hora. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes se fijan, comparado a esta estrategia, nunca se le deja de infundir. Porque uno de los riesgos del ciclado de la nutrición parenteral es que hagan hipoglucemia o hiperglicemia como rebote. Entonces, este es otro de los cálculos que es muy parecido al que nosotros utilizamos en el Instituto Nacional de Pediatría con la maestra Dafne, donde es una manera de que nosotros ciclamos la nutrición parenteral y la verdad es que nos ha funcionado. Complicaciones por colestasis o hipertrigliceridemia en nuestros niños, la verdad es que lo tenemos afortunadamente muy baja, y creo que parte de eso es que iniciamos el ciclado de forma temprana, que esa es otra de las recomendaciones. Ustedes tienen que iniciar, o lo que dice las recomendaciones de lo que yo encontré es que el ciclado de la nutrición parenteral debe ser en aquel niño que lleva más de 7 días de nutrición parenteral y que no va a iniciar la vía enteral en las próximas 72 horas. Si ese niño cumple esas características, antes de que empiece con los datos de colestasis, hay que empezar con el ciclado de la nutrición parenteral. Porque si nosotros queremos empezar el ciclado cuando ese niño ya tiene colestasis, pues los beneficios ya no se van a ver en este niño y obviamente vamos a continuar con el daño a nivel hepático y no vamos a tener lo que nosotros buscábamos de proteger a nuestro paciente. Y por último, quiero hablar sobre esto. Nutriciones parenterales prefabricadas, por llamarlo de alguna manera. Y la pregunta va así, ¿no? ¿Cuánto tienes que esperar por una nutrición parenteral individual en tu hospital? ¿2 horas? ¿4 horas? ¿6 horas? ¿No hay nutriciones durante la noche? Pues creo que muchos de nosotros nos enfrentamos a ese problema. Y bueno, existe ya algunas nutriciones parenterales en el mercado que están disponibles, no requieren de refrigeración o de un cuidado especial o de almacenaje especial, que se pueden utilizar al momento y que solamente
se hace el cálculo del flujo en base al peso del paciente. Esta es una de las fotos de las que están disponibles en nuestro país. Seguramente ustedes, insisto, si fueron al congreso, seguramente muchos de ustedes entraron al desayuno que hubo con el experto de esta marca. Insisto, no tengo ningún conflicto de interés ni estoy haciendo ningún comercial, pero es la que se encuentra en este momento con mayor facilidad en nuestro país. No sé, de nuestros compañeros que estén en América, creo si tengan ustedes esta disponibilidad o lo tengan con otra marca o con otro laboratorio. Ahorita también me gustaría escucharlo. Entonces, esta nutrición parenteral es segura, está lista para utilizarse, cumple los requerimientos mínimos necesarios para este niño y es flexible, es decir, se puede adaptar al requerimiento del niño. Viene una presentación de 300 mililitros y ese es uno de los inconvenientes que tiene este producto. ¿Quién de ustedes gasta 300 mililitros de nutrición parenteral, por ejemplo, en un niño de 800 gramos? Porque hay que recordar que esta nutrición parenteral a las 24 horas pierde su estabilidad después de abierta y entonces se tiene que desechar. Entonces, ese es uno de los inconvenientes, lo que genera que el costo sea un poquito excesivo si lo comparamos con una nutrición parenteral individualizada. Pero eso lo quiero dejar en claro. Y aquí les puse una tablita donde ponen un comparativo donde están los requerimientos o las recomendaciones y las mezclas que existen de esta fábrica, de esta compañía, ya premezcladas, cómo alcanzan o están muy parecidos a los requerimientos que buscamos en cada uno de nuestros pacientes. Insisto, solamente se hace el cálculo en base al peso del niño y de esa manera ajustamos los requerimientos del paciente. Ya viene todo previamente distribuido en esta bolsa. Es relativamente fácil, viene una bolsa sellada, estéril, se tiene que sacar y se tiene que hacer la purga, se conecta de forma estéril como cualquier sistema de infusión de soluciones o nutrición parenteral y se tiene que romper como clip que tienen al final como una membranita para que empiece el fluido de la nutrición parenteral y se puede hacer de forma adecuada. Un punto importante es que no tiene electrolitos, entonces hay que adicionarles. Aunque el fabricante dice que no hay ningún problema porque tiene una vía para poder adicionar electrolitos, glutamina, arginina, todos estos aditamentos que acabamos de comentar, ese es uno de los problemas o cuestiones que podríamos encontrar, que no tiene electrolitos. Y bueno, aquí les puse ya cómo estaría compuesta una de estas nutriciones parenterales. Hay dos presentaciones para niños prematuros y para niños de término, que eso es otro de las situaciones que puede ser benéfico o puede ser contraproducente, sobre todo cuando les comento, hablamos del costo. Y bueno, insisto, son 300 mililitros que solamente sirven para, o están disponibles 24 horas y se tienen que desechar las 24 horas. Entonces, con esta es mi última diapositiva. Espero haber cumplido sus expectativas en cuanto a las recomendaciones. La verdad es que todavía hay mucho escrito en la nutrición parenteral y todavía hay muchos hoyos o muchos interrogantes en la aplicación de la nutrición parenteral, sobre todo en los niños prematuros, pero creo que estamos avanzando y cada vez nos estamos acercando a tener niños mejor nutridos en nuestras terapias intensivas, con menos desnutrición extrauterina, porque hay que recordar que la desnutrición extrauterina mata más y deja más secuelas que la desnutrición intrauterina. Entonces, tenemos que evitar la desnutrición extrauterina en nuestros pacientes. Muchas gracias y quedo pendiente si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto. Muy buena noche, mi nombre es Brandon Álvarez, soy médico residente de cuarto año de pediatría del Hospital Regional de Occidente de Guatemala. Queremos agradecerle al doctor Héctor Macías, en nombre de la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología, por tan excelente ponencia y muy enriquecedora para cada uno de los presentes, y pues a la vez abrimos un pequeño espacio para comentarios o preguntas para quien desee participar. Doctor Macías, hicieron una pregunta ahí en el chat de Zoom sobre si está indicado suspender los lípidos en caso de plaquetopenia. No, como lo comentaba, esa es una de las prácticas que a veces se ha hecho ya muy rutinaria. La verdad es que no está indicado suspender, cuando menos hay que darle 1 gramo por kilo al día de lípidos, pero no hay que suspender
los lípidos por plaquetopenia. Y ahora, si estamos hablando de una plaquetopenia severa, lo más seguro es que este niño va a tener otras condiciones que no lo va a hacer candidato a recibir nutrición parenteral, porque seguramente hemodinámicamente está inestable y ni siquiera vamos a poder darle una nutrición parenteral. Entonces, hay que hacer esa como separación. Creo que tenemos otras preguntas acá, doctor. Dice, buenas noches, ¿es ya indicado disminuir los lípidos en sepsis? Sí, si usted ve que tiene datos de respuesta inflamatoria, sí, pero insisto, no darle menos de 1 gramo kilo. Muy bien. Otra más, ¿cuáles son las indicaciones absolutas para suspensión de alimentación parenteral? Ok, como lo comentaba hace rato, un niño que está verdaderamente hemodinámicamente estable, está con una acidosis severa, está en un estado de choque refractario, ese niño no debe de recibir nutrición parenteral. Un niño grave puede recibir nutrición parenteral y se va a ver beneficiada de la nutrición parenteral, pero el niño críticamente grave, el que está, insisto, en una acidosis severa, un choque refractario, ese no debe de recibir nutrición parenteral. Y muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Dice, si voy a pasar 150 mililitros de alimentación parenteral en 24 horas, ¿cuánto le pongo de parina? Muy complicado, la alimentación parenteral ciclado, el mismo ejemplo de 150 ml para 24 horas. Ok, voy a hablar primero de la parina. Si usted le va a dar 150 mililitros totales de nutrición parenteral, este niño puede recibir desde 75 hasta 150 unidades de parina, porque decíamos que es de 0.5 a 1 unidad por mililitro que usted va a administrar. Entonces, esa es la respuesta. Ahora, el ciclado de la nutrición parenteral, sí, yo le decía, el cálculo que yo les enseñé está bastante complicado. Si quiero, ahorita se lo hago con la otra, bueno, le hago las dos técnicas y se las puedo subir para que veamos el comparativo de tanto el ciclado con la fórmula como del ya precalculado el ciclado, por llamarlo de alguna manera. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y Sí, una perdón, más, perdón. ¿cuál Y ahí me sería la gustaría, recomendación? sí, Perdón, doctor, ¿cuál sería la recomendación de valores, la relación calórico-proteica? en calcio, proteínas, no proteínas. Sí, Sí, la pregunta dice, ¿cuál sería la recomendación de valores de la relación calórico-proteica? ok, a lo mejor si le estoy entendiendo bien, sería 40-60%, 40 a 60%, para que la relación calórico-proteica a la no proteica se mantenga estable. Por eso, ¿se acuerda que decíamos que carbohidratos no debe ser más del 60% y que obviamente entre proteínas y lípidos tenían el otro 40-50% de relación? No sé si tenemos alguna otra pregunta. Doctor Macías, algo sobre si nos podría recomendar el uso de acetatos, especialmente en los pacientes extremadamente prematuros o que son, bueno, porque generalmente estos pacientes hacen con mucha frecuencia acidosis metabólica y muchas veces se recomienda, pues algunos dicen que sí, sobre el uso de acetatos y pues otras escuelas que no. Entonces, sobre pues su experiencia y su revisión que ha realizado, ¿qué nos recomendaría con respecto a los acetatos? Ok, nosotros en el instituto no utilizamos los acetatos en los prematuros, o sea, ahí no tenemos experiencia. Y de la revisión que yo hice, hasta ISPREGAM, hasta el 2018, ellos decían que sí podía ser una buena opción para los niños prematuros, pero NICE dice que no, que ellos en las revisiones que hicieron encontraron que había mayor riesgo de hemorragia intraventricular, mayor leucomalacia paraventricular y mayor displasia o daño pulmonar. Entonces, que ellos no hacían la recomendación del uso de acetatos en los niños prematuros, a diferencia que sí podían hacer la recomendación de utilizar acetatos en niños de término que tuvieran una situación, por ejemplo, cardiopatía, que los llevara a una acidosis grave. Muy bien. Gracias, doctor. Creo que damos por concluido el espacio que teníamos para preguntas.
Es como un aviso importante, pues tenemos el primer encuentro de residentes de Latinoamérica a través del taller de ventilación mecánica neonatal que se realizará los días 22, 23 y 24 de mayo en Toluca, México. Y pues nuevamente muchísimas gracias al doctor Héctor Macías y a la Sociedad Latinoamericana de Residentes de Neonatología por la oportunidad que se nos proporcionó el día de hoy. Espero que para todos pues tengan la mejor de las noches. Gracias a todos por su atención y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Y me gustaría, Gracias, doctor Macías, por haber aceptado la invitación. Siempre es un no, gusto tenerlo. al contrario, y me gustaría si alguien puede escribirme sobre su experiencia sobre el ciclado de nutrición parenteral, se lo voy a agradecer, sobre todo los compañeros de Latinoamérica, porque sí, esto ha sido bastante controversia. Ah, perfecto, sí. Bueno, ahí dejo el correo en la última diapositiva de la presentación. Exacto. Sí, igual yo comparto igual con el grupo de residentes de Latinoamérica para que igual puedan compartir la experiencia en los diferentes centros. Por favor. Sí, sí, doctor. Gracias a todos por la asistencia a la sesión y bueno, sería en la próxima semana que seguiremos con las sesiones semanales virtuales. Gracias a todos. Buenas noches.